Nací en Moguer, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules. Mi madre andaluza con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De estos dulces años recuerdo que jugaba muy poco y que era amigo de la soledad. La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, con libros que a lo largo de su vida demostraron un afán de constante superación. La presencia del mar en su vida siempre tuvo una referencia de luz y de belleza. Algunos de los sentimientos y emociones de su infancia perdurarán toda su vida, incluso provocándoles grandes obsesiones. La soledad es uno de ellos, y determina también tantas ocasiones en las que él se refiere al amor a sí mismo. Juan Ramón Jiménez vino al mundo en el seno de una familia acomodada de cultivadores y exportadores de vino. Nació en Moguer, Huelva, el 23 de diciembre de 1881 a las 12 de la noche en la casa de sus padres, en el número 2 de la calle de Ribera de Moguer, un pueblecito de la provincia de Huelva. Por ser las 12 y víspera de Navidad, él creyó haber nacido en la misma Nochebuena y así lo dijo en numerosas ocasiones. Fue el último hijo del matrimonio castellano y andaluzo formado por Víctor Jiménez y Purificación Mantecón López. Sus tres hermanos mayores son Ignacia, Victoria y Eustaquio. Vivió en la Andalucía extremadamente clasista y por eso fue siempre un niño aislado. Durante sus primeros años escolares, Juan Ramón Jiménez acudió a las migas o parvulatorios de doña Domitila y doña Benita. En 1887, la familia Jiménez se instala en una antigua casa de la calle Nueva y ahí asiste primaria en el Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San José. En 1891 aprueba con calificaciones sobresalientes en el examen de primera enseñanza en el Instituto de Huelva. En 1893 sus padres lo llevan a un interno para estudiar bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga del puerto de Santa María y obtiene el título de bachiller de artes y luego regresa a Moguer. En el verano de 1869, antes de su partida a Sevilla, se enamora por primera vez e inicia un noviazgo con Blanca Hernández Pinzón, la cual se convierte en la famosa novia blanca de sus versos. Pero pronto el poeta se convertirá en todo un Don Juan, teniendo encuentros con mujeres solteras, casadas y viudas, inspiración para su libro 104 poemas de amor. El motivo de su traslado a Sevilla fue para ser pintor, creyendo que esa era su vocación. Allí frecuentaba a la biblioteca del Ateneo Sevillano. Escribe sus primeros trabajos en prosa y versos y comienza a leer poetas famosos. Se familiariza con el romancero y con la literatura clásica española y llega a creer que puede llegar a ser un gran poeta. Comienza a escribir y a enviar sus poemas a periódicos y revistas de Huelva y Sevilla, entre los cuales se encontraban El Progreso, El Correo de Andalucía, El Noticiero Sevillano, El Programa y El Diario de Huelva. Comenzó la carrera de Derecho impuesta por su padre en la Universidad de Sevilla, pero no finalizó sus estudios. En 1899 abandona la carrera de Derecho. Luego de esto se traslada a Madrid y vive un periodo de exaltado anarquismo. Este viaje se produce gracias a la invitación del poeta modernista Francisco Villa Espesa, y con él comparte su pasión por Rubén Darío. Publica sus poemas en revistas y en sus dos primeros libros, Ninfea y Almas de Violeta. En el verano regresa a Moguer, en parte por la culpabilidad de no haber terminado Derecho. Pero ahí sucederá un hecho que marcará toda su vida. La muerte de su padre en 1901 y la ruina familiar le causó una honda de preocupación. Vivió intensamente a causa de su carácter hiperestático y pasa 4 meses internado en el Sanatorio de Enfermos Mentales de Castel de Andort en Le Buscat, Burdeos. Siendo tratado por el doctor Luis Cimarro, este tiene un encuentro amoroso con la esposa del psiquiatra. Luego regresa a Madrid al Sanatorio del Rosario. La muerte fue una obsesión que persiguió a Juan Ramón Jiménez toda su vida, y desde la muerte de su padre le inspira terror y emoción a la vez. El poeta se refugia en la melancolía y en momentos de crisis supera esta amenaza escribiendo poemas. Esto se puede ver en su libro El viaje definitivo. Durante 1903 publica Arias Tristes e interviene en la fundación de la revista literaria Helios.
Abandona el sanitario de Rosario y se traslada al domicilio particular del doctor Cimarro. En 1905 regresa a su pueblo natal enfermo de neurosis a causa de los problemas económicos de su familia. Se aloja en Campo Morgueño, donde, buscando consuelo, encuentra momentos de lectura, pintura y explosivo gozo rural. En Madrid, gracias a Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga, conoce una elegante y culta norteamericana, Luisa Grimm, casada con el rico español Antonio Muriedas. Grimm, gran amante de la poesía, le da a conocer a Jiménez textos líricos escritos en inglés, especialmente de autores del romanticismo que entonces eran poco conocidos en España. Durante 1907 continúa su romántica correspondencia comenzada el año anterior, que durará hasta 1913 con Louise Grimm. Ese mismo año se traslada a Madrid, donde conoce a Zenobia Camprubí, de quien se enamora profundamente. Su amigo Jiménez Fraud lo nombra en 1914 director de las ediciones de la Residencia de Estudiantes. Hizo varios viajes a Francia y luego a Estados Unidos, donde en 1916 se casa con Zenobia. Este hecho y el redescubrimiento del mar será decisivo en su obra, Diario de un poeta recién casado. Esta obra marca la frontera entre su etapa sensitiva y la intelectual. Del año 1921 al 1927 publica en revistas partes de sus obras en prosa, y de 1925 a 1935 lanza al público sus cuadernos, donde da a conocer la mayoría de sus escritos. A partir de 1931, la esposa del poeta sufrirá los primeros síntomas de un cáncer que acabará con su vida. Tras las honras fúnebres por el alma de su mujer, Juan Ramón se encerró en una habitación en su casa para vivir en la oscuridad con su dolor y pena tras la pérdida. Desnutrido y en un estado verdaderamente lamentable, fue ingresado al Hospital Psiquiátrico de Atto, Texas. En 1936, año que marca en su obra el paso de la etapa intelectual a la etapa verdadera, estalla la Guerra Civil Española y apoya decididamente a la República, acogiendo a varios niños huérfanos en su casa. Sin embargo, se siente inseguro en Madrid, pues el diario socialista emprende una campaña contra los intelectuales. Se instala en Washington como agregado cultural. En 1937 se traslada a Cuba para dar conferencias. En 1939, los sublevados saquean la casa de la pareja en la calle Padilla de Madrid y roban los libros manuscritos y pertenecidos del poeta y de su mujer. Entre 1939 y 1942 se establecen en Miami, Florida, donde compone los romances de coral de Gables. En 1940 es hospitalizado en el Hospital Universitario de Miami por depresión, del cual sale con los proyectos de dos ambiciosos poemas, Espacio y Tiempo. Vuelven a Washington y entre 1944 y 1946 Zenobia y Juan Ramón son contratados para dar clases como profesor de la Universidad de Maryland. En 1946 el poeta permanece hospitalizado 8 meses a causa de otra crisis depresiva. El año siguiente compra una casa en Riverdale, cerca de una clínica. Entre agosto y noviembre viajan a Argentina y Uruguay por mar, siendo apoteósicamente recibidos. En 1956, la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura por su obra Platero y yo. 3 días más tarde muere su esposa en San Juan. Él jamás se recupera de esta pérdida y permanece en Puerto Rico, mientras que Jaime Benítez, rector del recinto de Río Piedras, acepta el premio en su nombre. Juan Ramón Jiménez fallece 2 años más tarde en la misma clínica que falleció su esposa. Sus restos fueron trasladados a España. Tantos momentos difíciles marcaron su vida profesional. Causó un gran impacto en la manera en la que se desenvolvía escribiendo sus poemas y libros. Sus versos reflejan las instancias que vivió en cada momento de su vida, siendo desde la muerte de sus seres queridos hasta las cosas más comunes de la vida cotidiana. Sus vivencias reflejan su manera de pensar y de ver el mundo. Hay varios aspectos que está presente en el contexto histórico de Juan Ramón Jiménez, todos ellos importantes. Uno de ellos, aunque él no pertenece a la generación del 98, igual
está marcado, parte de su vida, digamos, cruzada más que marcada, por la pérdida de España de los territorios de ultramar, lo que implicó para los que eran parte de la generación del 98 un sentimiento pesimista, contrario al de Juan Ramón Jiménez, pero él vivió una fracción de su vida, como te digo, en esa parte. Yo creo que posteriormente vino un periodo de bastante bonanza y de una gran efervescencia cultural que terminó con la Guerra Civil Española, que fue, yo creo, que el hecho histórico que marcó no solamente a Juan Ramón Jiménez, sino que a la mayoría de los poetas de la época, y que a todos afectó de manera distinta. En el caso de Jiménez, tal como te dije en la pregunta anterior, implicó la salida de España y su posterior muerte en el extranjero, en América. Para otros significó la muerte en España, pero sí, yo creo que básicamente es como el conflicto más importante. Ya. Ya, bueno, en primer lugar, Jiménez es importante porque es reconocido como el maestro de la generación del 98. Se supone que Juan Ramón Jiménez es como el primer poeta modernista español. Eh, También es como un símbolo importante eh, contra los militares. Recordemos que él muere en el exilio. Y también es importante porque poetas tan famosos como Machado, como García Lorca, por ejemplo, eh, ven en él un maestro intelectual. Y también recordemos que si él, por ejemplo, recomendaba especialmente a determinados poetas, eran muy bien recibidos tanto en la residencia de estudiantes como en lo que era en la comunidad literaria de la época. La obra que más me gusta a mí se llama Platero y yo. La primera vez que lo leí yo estaba en séptimo básico. Siempre me acuerdo porque fue, yo creo que el único libro que no leí completo en su momento, porque lo cortaba como fome y eso tuvo que ver con que era muy poético y yo no estaba tan preparada para entender la poesía. Sin embargo, ya de más adulta lo volví a leer y realmente es de una prosa poética preciosa. Y lástima que ya prácticamente no se lee, pero es un poema, perdón, es una historia muy, muy, muy bonita, en verdad.